Muy buenos días, Dios les bendiga, hermanos. De parte de la Iglesia Vida Abundante, les damos la bienvenida a un culto más en el cual el Señor se va a manifestar con poder y gloria. Así que atento vuestro corazón, nuestra mente, y concentrémonos en lo que la palabra de Dios nos va a hablar. Estamos en momentos difíciles, pero si usted se concentra y pone su corazón y todo el pensamiento en las manos del Señor, va a salir más que bendecido. Así que, hermanos, disponga su mente, su corazón y todo lo que usted tenga que entregarle al Señor para gozarnos a través de la alabanza, a través de la predicación que tendrá el hermano Alberto. Aquí en Orotina se encuentra en nuestra iglesia. Y así que, Padre, bendice a cada uno y que nos gocemos y que nos concentremos. Lo más importante es que pongamos atención a nuestro oído, lo abramos para escuchar y aprender, porque estamos en tiempos difíciles. Pero si usted se dispone, va a recibir una bendición tremenda en esta mañana. No va a ser un culto más, va a ser una alabanza más para el Señor, pero principalmente para nosotros que estamos buscando. Porque como dice la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis es completa. En Génesis dice que la tierra estaba desordenada. Así a veces camina nuestra vida. Y como está todo este caos, está un poco desordenado. Pero queremos llegar hasta ustedes con una alegría, con una sonrisa, con una palabra de poder. Pero está en usted que usted se concentre y piense realmente qué estoy ofreciendo al Señor como ofrenda agradable en esta mañana. Quiero continuar en la presencia de Él. Quiero servirle a pesar de que la vida esté hecha un caos, pero yo estoy en victoria, tú estás en victoria. Así que adelante, hermanos, para dar inicio a este hermoso culto de esta mañana. Así que atento vuestro corazón, nuestra mente, y concentrémonos en lo que la palabra de Dios nos va a hablar. Señor, en esta hora vamos a decirte que confiamos en ti, que tú vas con nosotros por el fuego, por el agua, por las tormentas, por las pruebas. Caminaremos porque tú has vencido, caminamos contigo. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me del temor y el valle del temor. Caminar en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Vamos, canta conmigo y dile: Dios es fiel, Él puede, es más grande que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Amén. Sentado a la diestra de Dios Padre, coronado de gloria y de majestad, es con Él con quien caminamos de la mano. Caminar en tus promesas, amén, y en tu victoria
puedes enfrentar. Vamos, créele, confiésalo. Por siempre firme estaré. Vive, pues solo Dios está en el trono, solo Él está en el trono. Amén. Dios es fiel, Él puede, más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está, por siempre en el trono reina. Señor, reina en nuestros corazones, entrónate en nuestros corazones, en el nombre de Jesús te lo pedimos. En el trono está. Amén. Aleluya. Muy buenos días. Que el Señor te bendiga es el deseo de mi corazón y es lo que como Iglesia Vida Abundante deseamos para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos todos estos domingos. Para nosotros es una bendición que usted esté apoyando nuestro ministerio y nuestra congregación. Queremos decirle que estamos llegando al final de este estudio de la vida de Gedeón, un hombre de Dios que en medio de adversidad y en medio de problemas, en medio de luchas, supo hacer la voluntad de su Señor. Pero como todo ser humano y como todo hombre, también tuvo sus debilidades, tuvo sus errores y debemos estudiarlos para aprender de ello. Le recordamos que seguimos bajo el tema Servimos a un Dios vivo y poderoso. Y el subtema que estamos viendo es ¿de qué lado estamos? Sí, podemos estar sirviendo al Señor, pero podemos también estar equivocando el camino. Y es por eso que al estudiar la vida de los hombres de Dios, podemos aprender para aplicar en cada uno de nosotros, poder aplicar esa enseñanza y así poder cumplir con el propósito y la voluntad del Señor para nuestras vidas. Estudiamos la palabra de Dios para aprender y estar preparados para toda buena obra. ¿Cuáles son las buenas obras? Efesios capítulo 2, en el verso 8 al verso 10, nos dice el apóstol Pablo cuáles son. Y permítame leerle estos versículos de la palabra de Dios, de la Biblia. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Sí, mi amado hermano. Estamos estudiando la Biblia para poder conocer la voluntad de Dios. Estamos estudiando la Biblia porque es la forma en que Dios nos revela su voluntad. Estamos estudiando la Biblia porque es el libro también que Dios utiliza para comunicarse con todos nosotros. ¡Qué bendición que contamos con la palabra del Señor y que podemos estudiarla en todo lugar, en todo tiempo, sin importar la circunstancia que estemos atravesando! Mi amado hermano, la Biblia nos va a mostrar tanto lo positivo como lo negativo de los hombres que le han servido a Dios en el pasado. Nos toca a nosotros estudiar y meditar en la conducta de ellos para seguir su ejemplo en aquello que hicieron bien y de acuerdo a la revelación y al propósito de Dios, y no hacer aquello que hicieron según sus propios deseos.
Eso nos sucede a nosotros. Nosotros, por medio de la Escritura, por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios, aprendemos a hacer la voluntad del Señor y Dios nos comunica cuál es el deseo de su corazón. Anteriormente leímos Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10, donde claramente se nos habla de que Dios ha preparado un camino de buenas obras para que usted y yo y todos los que le conocemos podamos caminar en ellas y así agradarle a Él. No porque las obras nos vayan a salvar, eso tenemos que tenerlo muy claro. Somos salvos por la gracia, por el regalo que Dios nos ha entregado, Cristo Jesús. Somos salvos cuando declaramos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Según Romanos 10, 9 y 10, así lo expresa. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le ha levantado de los muertos, seremos salvos. No hay obra alguna que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación, pues es un regalo de Dios y ya Jesús llevó el peso, la carga por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Si usted lo cree, ahora sí, una vez que recibimos y tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo que nos toca es caminar por el camino que Dios ha determinado y es como lo dice Efesios capítulo 8, 9 y 10, es el camino de buenas obras que Él ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Vamos a aprender a andar en este camino conforme estudiamos la palabra de Dios, no solamente viendo las buenas acciones o los lugares bonitos que tiene la Biblia, donde los hombres de fe hicieron las cosas bien a nuestro parecer y omitimos o no le prestamos atención a aquellas donde fallaron. Si está en la palabra de Dios, si está en la Biblia, es porque Dios quiere que también lo estudiemos, lo meditemos y si estamos cometiendo ese tipo de errores, lo podamos corregir. Así que mi amado hermano, hoy vamos a ver 4 errores que cometió Gedeón, que nosotros debemos procurar no caer en ellos. Número 1, de esto hemos estado hablando en estos días. Y el primer error que debemos evitar en nuestra vida es perder la comunicación o la relación con Dios. Muchas veces, hermanos, podemos nosotros ocuparnos tanto en el quehacer de la obra del Señor que se nos olvida que más importante que la obra del Señor es el Señor de la obra, el dueño de la obra. Dios quiere que hagamos su obra. Dios nos ha dado dones y ministerios para que hagamos la obra que Él nos ha entregado. Pero más importante que estar ocupados haciendo la obra del Señor es tener comunión con el Señor, dueño de la obra. Cuando estamos demasiado ocupados, sea en la obra de Dios, o sea, en nuestras propias metas personales, mi amado hermano, corremos el peligro de perder nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos evitar? Perder nuestra relación con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sí, Él lo dijo y lo hemos visto anteriormente, por eso nada más lo voy a mencionar. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Lo hemos visto en Gedeón, como en los capítulos 6 y 7, Gedeón tuvo una relación creciente con Dios, pero a partir del capítulo 8, vemos que Gedeón, por estar haciendo lo que Dios le llamó a hacer, no tuvo tiempo para consultarlo o no sacó el tiempo para preguntarle al Señor. Muchas veces nosotros nos afanamos en el hacer de la obra o en el hacer de alcanzar nuestros propios anhelos, nuestros propios sueños, nuestras propias metas. Y eso es peligroso si eso nos lleva a apartarnos de tener una relación viva y continua con el Señor.
Le decía la semana anterior que los hombres pueden hacer muchas cosas y vemos a la gente haciendo mucho y pareciera que no entendemos que separados de Él nada podemos hacer. Y lo decía la semana anterior, podemos hacer muchas cosas, pero no vamos a lograr nada que sea para edificación de nuestra vida espiritual, nada que sea para edificación y preparación para una vida eterna. Usted ve a la gente preocupándose y está bien, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque como se dice, nadie nos va a regalar nada. Pero cuidado, mi amado hermano, si por estar tan afanados perdemos la oportunidad y la bendición de tener una relación continua con nuestro Dios. Permítame recordarle lo que Jesús nos aconseja en Mateo 6, versos 33 y 34. Jesús, hablándoles a la gente de su tiempo, les dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Ve, mi amado hermano, el Señor no niega los afanes de la vida, el Señor no niega los problemas que vamos a tener, pero sí nos dice algo. Tener comunión, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nos va a permitir tener las bendiciones espirituales. Si podemos ver algo en la vida de Gedeón, es que él no consultó a Dios en los momentos más difíciles de la obra que estaba llevando adelante. Lo otro que podemos, mi amado hermano, y que debemos evitar, es el atacarnos y destruirnos entre nosotros. ¿Cuándo sucede esto? Sea en la familia, sea en la iglesia, sea en una nación como está sucediendo hoy. Esto sucede cuando nosotros descuidamos o nos rebelamos a no tener comunión con Dios. Cuando nosotros no tenemos comunión con Dios, desenfocamos los objetivos por los cuales fuimos creados por nuestro Padre Celestial. Eso lo estamos viendo a nivel nacional. Cómo estamos pasando un momento crítico en estos días, simple y sencillamente porque hay personas en el poder de nuestra nación que han decidido alejarse y no tener nada con Dios. El problema de no tener comunión con Dios es que podemos desenfocarnos de los objetivos primordiales y principales por los cuales Dios nos creó. Lo otro que va a suceder es que vamos a hacer nuestra propia justicia y vengarnos por lo que nos hicieron otros. Sí, suceden dos cosas cuando nos apartamos de nuestra comunión con Dios, que podemos verlo acá. Y quiero tomarlo desde la perspectiva de lo que usted puede ver cuando estudia el capítulo 6, 7 y 8 del libro de Jueces, que es parte de la historia de Gedeón. Podemos ver que al perder la comunión con Dios, él se desenfoca, y también podemos ver que empieza a hacer su propia justicia y a vengarse según lo que le hayan hecho otras personas. En Jueces capítulo 8, verso 13, dice de la siguiente manera, permítame leerle estos versículos. Dice, cuando Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot. ¿De dónde? De Sucot. Sucot, recuerda, tabernáculos, y de esto hablamos anteriormente y no quiero o no voy a volverlo a repetir, pero sí hacerle el énfasis de que es del mismo Israel, es de la misma nación, es de los mismos. Y lo interrogó. Entonces el joven anotó los nombres de los 77 jefes y ancianos de Sucot. Luego Gedeón fue y les dijo a los hombres de Sucot: aquí están Seba y Salmuna, por causa de quienes se burlaron de mí al decir:
¿Acaso tienes ya en tu poder las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darles pan a tus hombres que están agotados? Se apoderó de los ancianos de la ciudad, tomó espinos y zarzas del desierto, y castigando con ellos a los hombres de Sucot, les enseñó quién era él. Y hago énfasis en este último versículo, en el último párrafo. Dice, y castigando con ellos a los hombres de Sucot, les enseñó quién era él. Sí, se desenfocó. En lugar de solamente ir en contra de los enemigos, ahora estaba también vengándose, haciendo su propia justicia, pero ahora en contra de los suyos propios. ¿Qué nos aconseja la palabra del Señor? Y perdón que corra tanto, perdón que tenga que hacerlo, me gustaría decirle muchas cosas, pero es mejor que la palabra de Dios nos hable con respecto a esto que debemos evitar. Mi amado hermano, ¿qué nos aconseja la palabra de Dios a nosotros? ¿Qué nos aconseja Dios a través del apóstol Pablo cuando alguien nos hace daño? Porque podríamos justificar de muchas maneras lo que Gedeón hace con los propios de su pueblo, con los habitantes de Sucot. Podríamos justificarlo y podríamos decir, sí, se lo tiene merecido. Pero más importante que nuestra propia justicia es la justicia de Dios. Más importante que mi opinión, la suya o la de otros, es la opinión que Dios nos da a través de la Escritura. En Romanos capítulo 12, verso 18, dice de la siguiente manera: hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino que dejen a Dios, que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia nos dice, a mí me toca vengarme. Yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Mi amado hermano, ¿qué tenemos que evitar? Tenemos que evitar el alejarnos, el perder la comunión con Dios. Sí, eso como número uno. Y lo otro que debemos hacer es evitar el atacarnos entre nosotros. Este fue otro error que Gedeón, un siervo del Señor, cometió. ¿Cuántas veces entre nosotros, en vez de hacer y seguir el consejo que el apóstol Pablo nos da, que el Señor nos da a través de su siervo en el Nuevo Testamento, nosotros lo que hacemos es vengarnos? No pedimos al Señor, no le hacemos el bien a aquellos que nos hacen el mal, no oramos por aquellos que nos maldicen, no ayudamos a aquellos que en algún momento nos hicieron daño, sino que buscamos cómo vengarnos nosotros mismos. Y la Biblia, Jesús, el Espíritu Santo, Dios el Padre, todos nos dicen a nosotros aquí en esta palabra que no tomemos venganza. Eso fue lo que hizo Gedeón. Cuando usted pierde la comunión con Dios, cuando usted no está en una estrecha relación con el Señor, hermano, cuando a usted le hacen algo, usted va a buscar vengarse, usted va a buscar desquitarse, usted va a buscar pagar con la misma moneda, pagar, o algunos van a hasta sacar aquel versículo de la Biblia, ojo por ojo, diente por diente, y lo sacan fuera de su contexto. Sí, ahora, si usted quiere vivir el ojo por ojo o el diente por diente, puede hacerlo. Pero yo le aseguro algo, si usted está en la presencia del Señor, si usted de verdad está teniendo una comunión con Dios, usted va a oír la voz de Dios y va a aprender que los enemigos no son los de su propia casa, los enemigos no son los de su congregación. Hasta aquí vamos por dos cosas que debemos evitar. La tercera cosa, que es importantísima, que debemos evitar, mi amado hermano, y tiene que ver con la primera, todo esto tiene que ver con la primera.
Cuando nosotros perdemos la comunión con Dios, además de tratar después de hacer nuestra propia justicia, lo otro que empezamos a hacer es a dar directrices erróneas, que es más lo que destruyen que lo que edifican. Permítame leerle el versículo 20. Dice: volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: vamos, mátalos. Pero Jeter no sacó su espada, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Ahí es en donde nosotros podemos analizar y podemos meditar. Mi amado hermano, cuando perdemos la comunión con Dios, cuando empezamos a hacer nuestra propia justicia y a hacer como nosotros pensamos, de acuerdo a nuestro criterio, también se va a dar que empezamos a tener criterios equivocados, ideas a veces absurdas, tontas. Vamos a dar direcciones o vamos a dar órdenes que, mi amado hermano, no van a ayudar a la edificación, más bien van a destruir. Y esto quiero decirle que nos ha pasado a todos. Esto pasa en la familia. Cuando el hombre, el varón, el padre, que es cabeza de hogar, no está en la presencia de Dios, no está en el temor de Dios, no está buscando el consejo de Dios, empieza a hacer como según él le parece y empieza a destruir su propia casa y empieza a dar órdenes que en vez de edificar, en vez de ayudar, lo que hacen es destruir. Dios no quiere eso. Esa no es la voluntad del Señor, pero es parte de esa libertad que tenemos. Pero también tenemos la bendición de que Dios quiere que no cometamos esos errores, que no caigamos en esos errores, que evitemos caer en esas trampas que la vida o el mundo o el enemigo o las circunstancias nos están poniendo al frente. Al estudiar a Gedeón, yo puedo ver que él cometió ahí el error de dar directrices. Ahora, no solamente ahí, en otras partes del capítulo 8 usted puede estudiarlo y usted va a ver que en el momento en que Gedeón deja de tener comunión con Dios, empieza también a tomar decisiones y a dar directrices y a dar órdenes que en nada ayudan al pueblo. Así nos sucede a los pastores. Pastores, si no estamos en la presencia de Dios, podemos empezar a lastimarnos a nosotros, entre nosotros mismos, y podemos empezar a dar órdenes en las cuales nos dañamos, en las cuales en vez de edificar, destruimos. Pero no solo al pastor, también a usted como oveja, también a usted como miembro del cuerpo de Cristo, parte de ese templo espiritual que Dios está formando, que Dios está edificando. Si usted pierde la comunión con el Señor, si usted no tiene comunión íntima, estrecha con el Señor, y no estoy hablando de solo una hora de oración, estoy hablando de ser continuos con el Señor, de estar en la presencia del Señor. Siempre recuerdo las palabras del profeta Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que nosotros podamos ser conscientes de que Dios está aquí en este momento que grabamos. Pero cuando yo salgo, Dios está allí. Un ejemplo hermoso de la vida de José. Como José, aunque estaba solo en la casa de Potifar y solo estaba la esposa, ahí él sabía que aunque solo físicamente estuvieran José y la esposa de Potifar, él le responde a esta mujer: ¿cómo voy a hacer yo esta injusticia contra Dios? ¿Cómo voy a actuar de esta manera en contra de mi Dios? ¿Por qué? Porque Dios estaba allí. Dios está aquí. Dios está allí donde estás. Dios está cuando sales a trabajar. Dios está cuando vas en el bus. Qué bueno cuando eres consciente de ello, y qué bueno cuando puedes tener esa comunión con Dios en todo lugar. Puedes sacar, sí, tu hora de oración, puedes tener tu cuarto de oración, pero no dejes a Dios en el cuarto. Que Dios ande contigo, que Dios camine contigo. No hagas las que hizo Gedeón, que en los momentos en que él no sabía cómo actuar, en los momentos en que él se veía limitado, sí buscó a Dios, sí escuchó a Dios, pero cuando él vio la victoria, cuando él alcanzó el triunfo, se olvidó de quién se lo había dado.
Que no seamos nosotros así. Evitemos esto. Evitemos el empezar también a dar directrices. Entremos a la presencia de Dios. Dejemos de hacer lo que a nosotros nos parece mejor. Por eso el mundo está como está. Porque todo el mundo hace lo que según cada uno le parece mejor. Si usted lee el libro de los jueces, eso estaba sucediendo durante muchos años pasó. Y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Hoy estamos igual, cada uno hace lo que mejor le parece y no vamos a la Biblia, no vamos a Dios, no buscamos el consejo y la dirección de Dios para que Dios nos hable a nosotros y nos diga qué es lo que Él está haciendo y cómo lo está haciendo. Y no estudiamos ni meditamos la palabra para que ella nos hable y por ella podamos ser preparados, capacitados, enseñados para toda buena obra. Sí. Muchos creyentes, muchas personas que dicen seguir a Dios, no saben cómo servirle, ni conocen el camino de buenas obras que Dios ha preparado. Dicen tener a Jesús, dicen haber recibido a Jesús, pero no se han preocupado por oír y tener comunión continua con el Señor que les ha salvado. Evitemos esto. Lo otro, mi amado hermano, que tenemos que evitar. Este sí está rudo para que nosotros lo meditemos, para que lo pensemos. Mi amado hermano, otro aspecto que tenemos que evitar, la cuarta y última conducta que debemos evitar o actuación que debemos evitar, algo que Gedeón hizo, que es necesario que usted y yo lo evitemos, es cambiar la gloria de Dios por objetos sagrados. Sí, se lo repito, debemos evitar cambiar la gloria de Dios por objetos sagrados. Permítame y le leo el capítulo 8, el verso 27. Usted lo puede leer todo el capítulo en su casa y lo invito a que lo haga. Es importante que usted estudie esta palabra. Dice así la palabra del Señor. Con el oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Mi amado hermano, esto es algo que nosotros debemos evitar. Si usted se pregunta, ¿y qué es un efod? Bueno, un efod es una vestimenta. El diccionario nos dice que el efod es la prenda sacerdotal hecha de oro principalmente. Es la prenda sacerdotal en el pueblo de Israel. Esta era la prenda que el sumo sacerdote usaba. Se llamaba efod. El efod, cuando el sacerdote lo usaba, era para representar a las 12 tribus de Israel. Era para representar a todo el pueblo delante de Dios. Esa era la función del efod. Y yo veo a Gedeón, tendría que hacerme varias preguntas, con muy buenas intenciones lo veo. A veces en nuestro corazón hay muy buenas intenciones. Y hay un dicho que dice que el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Hermano, no son las buenas intenciones las que nos ayudan para tener una buena vida, no son las buenas intenciones las que nos ayudan para andar en el camino de buenas obras que Dios ha preparado. Lo que nos ayuda es tener comunión íntima con el Señor. Lo que nos ayuda es entender que no debemos vengarnos nosotros cuando alguien nos hace daño, cuando nos hace algo que a nosotros no nos gusta o que no nos conviene a nosotros. Debemos entender que la buena obra ahí es orar, es bendecir, es ayudar, es hacer el bien, es colaborar y no vengarnos con nuestra propia mano. El camino de buenas obras, hermano, no es tampoco encerrarnos en nosotros y pensar que todo lo que nosotros decimos es santa palabra de Dios y todo el mundo lo tiene que hacer, cuando en realidad no estamos en la presencia de Dios, cuando no caminamos con Dios, cuando no escuchamos su voz y pensamos que todo el mundo tiene que hacer lo que nosotros porque yo soy el siervo del Señor, poniéndome en el caso de Gedeón.
Él empezó a tomar decisiones equivocadas, decisiones erradas, y empezó a dar directrices equivocadas. Pero aquí ahora lo encontramos ya no solamente en eso, sino ahora lo encontramos dándole o cambiando la gloria de Dios por objetos sagrados. Cuando perdemos la comunión con Dios, cuando no estamos en íntima relación con Dios, vamos a buscar algo que nos represente a Dios, algo que nos haga sentir cerca de Dios. En el caso de Gedeón fue el efod, que era el símbolo de que el sumo sacerdote en Israel se ponía, y él pensó posiblemente en sus creencias o en su forma, no lo sé porque la escritura no me lo dice, pero conociendo el corazón del hombre, conociendo las actitudes que como seres humanos tenemos muchas veces, que buscamos y cambiamos la gloria de Dios, cambiamos al Dios vivo por objetos a los cuales podemos manejar a nuestro antojo, de los cuales podemos agarrar según y ponerlos y quitarlos y llevarlos a donde quiera o a donde sea, y decimos aquí va Dios o este es nuestro Dios. No, mi amado hermano, cuando perdemos la comunión con Dios, empezamos a buscar cómo sustituir a Dios, y eso no debe de ser así. Hay buenas intenciones, y él hizo un efod, la vestidura del sumo sacerdote. Sí, él estaba buscando estar cerca de Dios, y se le olvidó que al principio él no necesitó de un efod, él no necesitó de cosas lujosas. Lo único que necesitaba era un corazón humilde, un corazón que reconociera la voz de Dios, porque Dios mismo lo estaba buscando. Y a pesar de que hoy nosotros tenemos comunión con Dios, Dios nos continúa buscando, porque para eso nos creó, para estar con Él, mi amado hermano. Y aquí vemos a Gedeón ahora haciendo un efod, buscando ofrendas, moviendo el pueblo, y el pueblo gustoso, con mucha devoción, con mucho gozo, con mucha alegría, participó de ello. Pero se nos olvida que a Dios no le agradamos con fetiches, a Dios no le agradamos con objetos, a Dios no le agradamos con ofrendas, a Dios no le agradamos con sacrificio, aunque Él las pide y están en la Biblia y tienen su lugar. Y no es el tiempo para enseñar de ello, pero cuando lo entendemos, con alegría vamos a ofrendar, con humildad vamos a ofrendar, con gozo en nuestro corazón lo vamos a hacer, porque ya lo entendemos y sabemos que eso es agradable a Dios. Pero lo que Dios no está buscando es eso. La gente a veces dice, ¿pero por qué Dios? No, es que Dios tiene su razón y no es el momento para explicarlo, pero cuando lo estudias lo entiendes. Pero a veces queremos manipular a Dios o queremos engañarnos a nosotros mismos pensando que haciendo objetos o dando ofrendas o dando cosas para sentirnos bien nosotros y no para agradarle a Él. Mi amado hermano, esto fue lo que le pasó a Gedeón. Yo puedo ver que él, en vez de ir a buscar la presencia de Dios o aún consultar a Dios si era la voluntad de Dios que él hiciera esto, pero él no, él toma sus decisiones, él hace lo que a él le parece, lo que para él en sus emociones o en sus pensamientos, en sus ideas, en sus creencias, para él eso era lo correcto, y lo que hace es un efod, pero este efod, en lugar de bendecir, en lugar de edificar, en lugar de ayudar al pueblo, más bien lo corrompe. Y dice la palabra del Señor que todo Israel se prostituyó detrás del efod. Ya no era importante Dios, la presencia de Dios, ya no era importante oír a Dios, ahora lo importante era el fetiche, el objeto. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Si tú descuidas la relación con Dios, empiezas a poner tus ojos, tu mirada en objetos, en cosas. Hay gente que durante mucho tiempo, por no tener comunión con Dios, puso su mirada en el templo. Y ahora, como no nos congregamos, entonces no saben en qué poner su fe. Mi amado hermano, es tiempo de regresar, es tiempo de volver, pero no necesariamente al templo, es tiempo de volver a la presencia de Dios, es tiempo de entender que Dios va conmigo a todo lugar, es tiempo de que yo tenga comunión con Dios y que yo lo escuche, es tiempo de que estudie la Biblia en mi casa, es tiempo de que medite cuando voy en el bus, que medite la palabra del Señor, es tiempo de que cuando estoy en una parada de bus, allí si tengo la Biblia en el teléfono, pueda leerla, meditarla. Es tiempo de oír la voz de Dios, no solamente de oír mi propia voz, mis propios criterios, sino de escuchar la voz de Dios y de preguntarle a Dios cuáles son las buenas obras que tú quieres que yo haga, cuál es el camino que tú quieres que yo ande, si es esto o es lo otro. Yo no quiero decirle a usted qué es lo que usted tiene que hacer. Yo creo
creo que Dios está vivo y le servimos a un Dios vivo y poderoso. Y como Él está vivo, Él nos habla, Él nos guía, Él nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. Y es muy claro, mi amado hermano, que cuando nosotros nos desconectamos de Dios, también va a suceder esto, y es lo que tenemos que evitar: empezar a poner nuestra mirada en objetos. Recuerdo lo que el Señor le dijo a Saúl. El profeta Samuel se lo dijo de parte de Dios. Dios no está buscando sacrificios, Dios pide obediencia. Dios pide obediencia, Dios pide obediencia. Y eso es lo que nosotros deberíamos de buscar en nuestra vida para con Dios, en obedecerle. Yo le pregunto, porque yo sé que hay gente que dice, pero ¿cómo obedecer a Dios la Biblia? Bueno, lo que la Biblia nos dice, lo que leímos hace un momento, que Jesús nos aconsejó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, porque todos los días tienen sus propios afanes y sus problemas. Pregunto, ¿no es un buen consejo? Lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los romanos, de que no se venguen, que no tomen venganza, que cuando alguien les haga daño, más bien en vez de retribuirle o de sacar el ojo por ojo y diente por diente, o en vez de vengarse y tomar usted las cosas en sus manos, póngalas en Dios, presente a esa persona delante de Dios, hágale el bien. Pregunto, ¿no es un buen consejo? Sí, la Biblia está llena de buenos consejos. La Biblia está llena también de situaciones que los hombres de Dios vivieron y donde se equivocaron y enfrentaron. Pero sí, mi amado hermano, necesitamos hoy nosotros buscar la presencia del Señor. El efod, le decía, era la vestidura del sumo sacerdote. Cuando tenemos una buena comunión con Dios, cuando tenemos una buena comunión con Dios, nos damos cuenta de que obedecer el consejo de Dios es la mayor bendición para nuestras vidas y para los que están a nuestro alrededor. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos tener comunión con Dios, no solamente un día de culto, no solamente una hora de oración, no, una relación con Dios continua todos los días, en una relación continua con el Señor, para evitar estos 4 errores que podemos ver que Gedeón cometió. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos a Dios que en nuestra vida podamos evitar estos 4 errores que en nada ayudarán en mi vida espiritual, que en nada ayudarán a mi familia, que en nada ayudarán a mi congregación, que en nada ayudarán a mi comunidad y que en nada ayudarán a nuestro país? Mi amado hermano, oremos delante de nuestro Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, ayúdanos a entender esta verdad que hemos visto en la vida de Gedeón. Si hay algo que podemos aprender, es que al perder la comunión contigo, al no estar en continua comunión contigo, él perdió el norte. Él perdió los objetivos por los cuales tú lo llamaste y empezó a tomar decisiones equivocadas, empezó a dar directrices equivocadas y empezó a cambiar tu presencia por objetos que nunca se van a comparar contigo. Por eso, Señor, te pedimos, ayúdanos a evitarlo, porque podemos cometer estos errores en nuestra vida, pero no queremos hacerlo. Queremos, Señor, caminar contigo. Ayúdanos, Señor, para cada día ser llenados del Espíritu Santo, para cada día estudiar y meditar en la palabra del Señor, para cada día buscar la comunión de los santos y ayudarnos mutuamente para seguir creciendo en la fe, para seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo, para seguir acercándonos a ti y cada día ser instrumentos útiles en tus manos para bendición y edificación de todos los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Queremos adorarte, Señor, en esta mañana.
mañana se refugie en la presencia del Señor. Es ahí donde podemos encontrar paz. Es ahí donde podemos encontrar amor. Quiero entrar a ese lugar donde tu rostro puedo contemplar. Quiero entrar al santo lugar donde tu voz puedo escuchar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero. Llena con tu poder este lugar. Anhelo tu presencia. Anhela la presencia del Señor. Dile, llena mi casa, Jesús, con tu presencia en esta mañana. Te adoramos, Señor. Quiero entrar a ese lugar donde tu rostro puedo contemplar. Yo quiero entrar al santo lugar donde tu voz puedo escuchar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero. Llena con tu poder este lugar. Anhelo tu presencia. Oh, sí, Señor. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero. Llena con tu poder este lugar. Anhelo tu presencia. Aleluya. Dile ahí donde estás, Señor, anhelo tu presencia. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser. Llénalo con tu presencia. Amén. Hermanos, damos gracias al Señor por este hermoso culto, por la hermosa palabra que, como ustedes pueden ver, es una continuación de lo que estamos estudiando y preparándonos. Así que, hermanos, yo espero que ustedes se hayan gozado, que usted haya dispuesto su corazón y haya dispuesto su mente y realmente haya salido renovado. Y así también, hermanos, les vamos a estar esperando el próximo domingo con fuego y gozo y alegría para darle toda la honra y la gloria a quien se lo merece. ¿Y quién se lo merece? Nuestro Padre Celestial. Gracias, hermanos, nos veremos el próximo domingo si nuestro Padre Celestial no ha venido también, hermanos. Gloria al Señor, Dios les continúe bendiciendo. Fue un gozo y una alegría el compartir con ustedes este culto de este domingo. Gracias, Padre.